Tienes 15 años y estás cuidando el pequeño rebaño de ovejas de tu padre en la isla griega de Tenos. El sol de la mañana brilla en las paredes encaladas de tu pueblo, mientras tarareas una melodía que te enseñó tu madre. Tu mayor preocupación es si el sacerdote se dará cuenta de que estás soñando despierto durante las oraciones de la tarde. Dentro de 3 años, probablemente te casarás con el hijo del panadero, tal como lo acordaron tus padres. Tu futuro parece claro, ordinario y predecible. Entonces, un sonido rompe la calma. Cascos, docenas de ellos, resonando por la ladera en dirección a su pueblo. En 1900, cuestión de horas, todo lo que conoces quedará destruido para siempre. Tu nombre cambiará. Tu fe cambiará. Toda tu identidad será borrada y remodelada. Pero lo que no puedes imaginar es esto. Mientras los invasores otomanos coronan la colina, estás a punto de convertirte en una de las mujeres más poderosas de la historia. Gobernarás 3 continentes, liderarás ejércitos y tomarás decisiones que cambiarán millones de vidas. Todo comienza con el peor día de tu joven vida. Esta es la historia de Anastasia, la muchacha de una aldea griega que se convirtió en Kösem Sultán, la mujer que dominó el Imperio Otomano durante casi 30 años. Su ascenso de esclava capturada a regente imperial es una de las transformaciones más notables de la historia. Pero su historia no es solo una cuestión de poder. Se trata de la supervivencia, la adaptación y el alto coste de la ambición en un mundo donde las mujeres gobernaban solo desde las sombras. Las incursiones esclavistas otomanas de finales del siglo XVI y del siglo XVII fueron terriblemente eficaces. No se trataba de ataques aleatorios de bandidos, sino de misiones organizadas para capturar personas para la interminable hambre de talento y trabajo del imperio. Cuando los asaltantes atacaron Tinos en 1604, sabían exactamente qué llevarse: individuos jóvenes, atractivos e inteligentes que pudieran convertirse en activos para la corte imperial. Anastasia tenía todos los rasgos que deseaban. Sus llamativos ojos marrones y su piel pálida la hacían exótica y valiosa en los mercados de Constantinopla. Pero la belleza no era su único don. Incluso a los 15 años, su inteligencia llamaba la atención de los comerciantes experimentados. Ella sabía leer y escribir, algo raro para una muchacha de pueblo. Ella hablaba con claridad y se comportaba con gracia natural, a pesar de su origen sencillo. La captura en sí fue rápida y cruel. Al amanecer, los asaltantes rodeaban las aldeas y atacaban cuando las defensas eran más débiles. Los niños fueron elegidos por su apariencia, edad e inteligencia. Los padres que se resistieron fueron golpeados o asesinados. Los que intentaron esconder a sus hijos vieron sus casas quemadas. El mensaje era brutal pero claro. La obediencia significaba supervivencia. La resistencia significaba muerte. Para Anastasia, el viaje forzado desde su isla hasta la capital otomana debió sentirse como entrar al infierno. Encadenada con otros cautivos, fue llevada a través de tierras desconocidas, escuchando idiomas extraños que no podía entender. La muchacha que nunca había ido más allá de su aldea vecina, de repente fue arrastrada a un mundo regido por leyes completamente diferentes. Los mercados de esclavos de Constantinopla eran el núcleo más oscuro del tráfico de personas otomano. En estos pasillos, llenos de miedo y desesperación, los seres humanos eran inspeccionados, tasados y comercializados como ganado. Los compradores examinaban los dientes, la piel y los reflejos. Buscaban enfermedades, indicios de inteligencia y cualquier cualidad que pudiera aumentar su valor. El sistema fue diseñado para despojar a todos los cautivos de su dignidad, aplastando el alma humana. Sin embargo, la venta de Anastasia no marcó el final de su vida, sino el comienzo de una profunda transformación. Kızlar Ağa, el eunuco negro jefe que supervisaba el reclutamiento del harén imperial, notó algo inusual en la aterrorizada, joven griega. Su combinación de belleza, inteligencia y fuerza interior la convertía en la candidata perfecta para la institución más exclusiva del imperio.
el harén imperial. Contrariamente a los mitos europeos, el harén no era un simple palacio de placer, funcionaba como una academia refinada que formaba a las mujeres para convertirlas en las figuras más hábiles e influyentes del imperio. Las jóvenes elegidas para este camino soportaban años de riguroso entrenamiento que convertía a las aldeanas, comunes en refinadas damas de la corte, preparadas para sobrevivir y prosperar en el complejo escenario político de su época. La educación de Anastasia comenzó inmediatamente después de ingresar al palacio de Topkapi. Su nombre cristiano fue reemplazado por una nueva identidad que significaba cara de luna. Su fe ortodoxa griega fue reemplazada por el Islam. Su dialecto local se desvaneció a medida que aprendió el turco otomano, con el refinado tono de la corte. Incluso sus recuerdos de su hogar fueron cuidadosamente borrados, dejando espacio para una identidad imperial completamente nueva. Las clases eran intensas y abarcaban todo: matemáticas, literatura, música, bordado, poesía, teología, etiqueta y historia. Las jóvenes aprendían a moverse con elegancia, hablar con encanto y pensar estratégicamente. Estudiaban a los sultanes del pasado, memorizando los métodos que las mujeres habían usado para alcanzar influencia. Esto era mucho más que educación. Era una preparación para la guerra psicológica en el corazón mismo del poder. Sin embargo, la habilidad más vital que les enseñaban era la supervivencia. El harén se regía por reglas que le habrían resultado ajenas a la aldeana de Tenos. La competencia era implacable y peligrosa. Se formaban y se desmoronaban alianzas a diario. Un solo error podía acarrear el exilio, la desgracia o incluso la muerte. Las mujeres que sobresalían eran aquellas capaces de leer motivos ocultos, predecir los movimientos de los demás y posicionarse discretamente sin levantar sospechas. Anastasia, ahora llamada Mapaker, demostró un talento extraordinario en este arte. La inteligencia que antaño atraía la atención de los esclavistas, ahora se revelaba como una aguda capacidad para percibir y controlar la red social de la vida palaciega. Aprendió a fingir inocencia mientras planeaba su siguiente paso. Dominó el delicado arte de aparentar obediencia mientras, discretamente, fortalecía su poder. Sobre todo, descubrió cómo hacer que los demás la subestimaran, dándole la oportunidad perfecta para estudiar y explotar sus debilidades. La estructura del harén era tan estricta e implacable como cualquier sistema militar. Las nuevas muchachas entraban en el nivel más bajo y trabajaban como sirvientas o ayudantes de mujeres que ya tenían influencia. Para ascender, necesitaban más que belleza o habilidad. Necesitaban agudos instintos políticos y el coraje para ser más astutos que sus rivales. El éxito significó eliminar amenazas, formar alianzas inteligentes y obtener el apoyo de figuras poderosas que pudieran ayudarlos. El ascenso de Mapaker, a través de este peligroso sistema, demostró la mente inteligente y estratégica que un día la convertiría en una de las mujeres más poderosas de la historia. Estableció fuertes vínculos con eunucos clave que controlaban el acceso al sultán. Se ganó la confianza de concubinas experimentadas que le enseñaron lo que agradaba a los gobernantes y cómo funcionaba realmente el palacio. Lo más importante es que aprendió a parecer inofensiva mientras se movía silenciosamente hacia la posición perfecta para aprovechar oportunidades futuras que los demás ni siquiera notaban. El momento en que entró en la corte resultó ser más afortunado de lo que ella podría haber planeado. El harén imperial se encontraba en medio de un importante cambio de poder, que abrió oportunidades excepcionales para nuevas mujeres ambiciosas. Safiye Sultán, la fuerte abuela que había gobernado la política del palacio durante años, acababa de ser enviada al palacio antiguo. Handan Sultán, la actual reina madre, tenía mala salud y estaba cerca de morir. La vieja estructura de poder se estaba desmoronando, y eso dejó espacio para que aparecieran nuevos actores. En este mundo cambiante apareció el sultán Ahmed I, un joven gobernante que probablemente sería influenciado por una joven griega inteligente y hermosa
que dominaba el arte de ocultar sus objetivos detrás de una lealtad respetuosa y una obediencia gentil. La muchacha que una vez pastoreaba ovejas en un pequeño pueblo, ahora estaba a punto de llamar la atención del hombre más poderoso de uno de los mayores imperios de la Tierra. Y una vez que eso sucedió, sus verdaderas lecciones de poder apenas comenzaban. Cuando Ahmed vio por primera vez a Ma Baker en 1605, tenía solo 15 años. No tenía idea de que esta chica se convertiría en su futura socia en la política y ayudaría a cambiar la forma del Imperio Otomano. Su primer encuentro no fue romántico en el sentido moderno. Fue un evento formal, la presentación de un nuevo y valioso esclavo para que el sultán lo inspeccionara. Pero algo en la presencia tranquila y segura de la muchacha griega llamó la atención de Ahmed de una manera que pronto tendría una profunda importancia en la historia. Ahmed era apenas un poco mayor que Ma Baker. Había asumido el trono con tan solo 13 años, tras la repentina muerte de su padre. Estaba rodeado de asesores experimentados, generales poderosos y astutos funcionarios de la corte, muchos de los cuales lo veían como alguien a quien controlar o utilizar para su propio beneficio. En un mundo tan lleno de manipulación, la apariencia de honestidad y gentileza de Ma Baker debe haber resultado refrescante, incluso si esa honestidad era una ilusión cuidadosamente construida. El interés del sultán por ella no era solo por su belleza. La gente de la época notó que él estaba impresionado por su inteligencia y su capacidad para hablar con profundidad, algo raro entre las mujeres del harén, de quienes generalmente se esperaba que adularan y obedecieran. El embajador veneciano, Contarini, escribió más tarde que ella era escuchada en algunos asuntos, lo que era una señal rara y poderosa de que tenía una influencia real en las decisiones políticas, a pesar de que se esperaba que solo sirviera para el placer del sultán. Lo que Ahmed no se dio cuenta fue que Ma Baker había creado cuidadosamente esta imagen. Cada palabra que pronunciaba, cada gesto que hacía, cada momento que parecía natural, en verdad estaba cuidadosamente planeado. A través de sirvientes, eunucos y otras concubinas, había estudiado el carácter del joven sultán. Ella conocía sus debilidades, sus intereses y su profundo anhelo de verdadera compañía, en un palacio lleno de aduladores e intrigantes. Ella le dio exactamente lo que él ansiaba, mientras se hacía esencial para su supervivencia emocional. El cambio de Ma Baker a Qasem mostró cuán profundamente ligado estaba Ahmed a su concubina griega. El nombre Qasem, que significa líder de la manada, no fue elegido a la ligera. Reflejaba cualidades que él veía en ella, mucho más allá de la belleza o el deseo. Él reconoció su inteligencia, su fuerza y su potencial para ser más que una simple amante. Tal vez incluso una compañera en política, aunque todavía no se daba cuenta de lo poderosa que llegaría a ser. Su ascenso a Haseki Sultan, consorte principal, le otorgó privilegios con los que antes las mujeres otomanas solo podían soñar. Una asignación diaria de 1000 aspers la hacía más rica que muchos nobles europeos. Obtuvo apartamentos privados, su propio personal y su propio círculo de influencia dentro del palacio. Lo más importante es que obtuvo acceso a información y a la toma de decisiones que siempre habían estado reservadas a los hombres. Esto lo cambió todo. Ella ya no era solo una receptora pasiva del favor real. Se convirtió en una participante activa en el gobierno. Asistió a reuniones, asesoró sobre políticas y estableció vínculos con administradores y generales de alto rango. La asustada muchacha del pueblo se había transformado en algo que el mundo otomano nunca había visto realmente antes. Una mujer que ejercía un verdadero poder político, no solo por su belleza sino también por su demostrada habilidad en el arte de gobernar. Pronto surgieron los hijos, y cada nacimiento fortaleció su posición en la jerarquía del palacio. La política otomana valoraba a las madres de los herederos por encima de todo, y con cada hijo que ella tenía, la influencia de Qasem crecía. Ella ya no era solo la favorita de Ahmed, fue la madre de futuros sultanes,
un título que tenía peso legal y político. Pero la maternidad también trajo consigo un miedo insoportable. La ley otomana exigía que cada nuevo sultán matara a sus hermanos para asegurar el trono. El principio del fratricidio, creado por Mehmed el Conquistador, establecía que quien herede el sultanato debe matar a sus hermanos por el bien del orden. Esto significaba que sus hijos solo podían vivir como asesinos o morir como víctimas. El tormento psicológico era inimaginable. Cada lección que daba a sus hijos, cada señal de ambición o habilidad, podía también marcarlos como amenazas para sus hermanos. La mujer que una vez había sobrevivido a su propio trauma, ahora tenía que guiar a sus hijos a través de una lucha aún más letal. La respuesta de Kösem a este dilema demostró su genio político. Ella se negó a aceptar el ciclo de derramamiento de sangre. Mediante apelaciones emocionales, argumentos inteligentes y justificación religiosa, persuadió a Ahmed para que pusiera fin a la práctica del fratricidio. En lugar de ser ejecutados, los futuros príncipes serían confinados en los cafés, la jaula del palacio. Fue una reforma que salvó innumerables vidas y al mismo tiempo creó nuevas formas de influir en la política tras bastidores. Esto por sí solo aseguró su lugar en 1900. La historia demostró lo lejos que había llegado, desde una niña robada a una mujer que estaba transformando la ley imperial. Ella no solo había sobrevivido al sistema otomano, sino que lo había adaptado a su voluntad, asegurando la supervivencia de sus hijos y de muchos otros. Cuando la muerte de Sultán Ahmed se produjo en 1617, debería haber acabado con su influencia, e incluso con su vida. Tradicionalmente, las concubinas de los sultanes fallecidos eran enviadas al exilio, encerradas o eliminadas. Después de todo, la madre de los príncipes rivales era vista como una amenaza peligrosa para el nuevo gobernante. Pero Kösem había pasado 12 años preparándose para este momento. Había construido alianzas, se había posicionado con cuidado y se había vuelto demasiado valiosa como para descartarla. Su supervivencia y ascenso apenas comenzaban. Su red política se extendía a través de poderosos comandantes genízaros, ulemas respetados y funcionarios de palacio influyentes que debían sus posiciones a su apoyo. Cuando estalló una crisis de sucesión, estos aliados se aseguraron de que su voz tuviera peso en los debates que decidirían el futuro del imperio. Enanas Enteninas, adolescente aterrorizado que una vez fue vendido en los mercados de esclavos de Constantinopla, ahora estaba en el centro de las negociaciones que estaban dando forma a uno de los imperios más grandes del mundo. La decisión de colocar al inestable Mustafa en el trono, seguida poco después por su destitución y el ascenso de su propio hijo Murad IV, llevaba las marcas claras de la estrategia de Kösem. Ella manejó cuidadosamente los acontecimientos para que el poder pasara a alguien a quien ella pudiera guiar, aunque todavía preservaba la apariencia externa de seguir la tradición otomana. La muchacha del pueblo de Tenos se había convertido en la gobernante efectiva de un estado que se extendía desde las puertas de Viena hasta el Océano Índico. Su regencia se convirtió en la prueba definitiva de todo lo que había aprendido en su viaje desde niña esclava hasta poder soberano. Con solo 34 años, se encontró gobernando un imperio en crisis, mientras al mismo tiempo criaba y entrenaba a un sultán de 10 años que, en teoría, tenía autoridad absoluta, pero en la práctica, dependía completamente de ella. El sistema otomano nunca había sido diseñado para el liderazgo femenino. Sin embargo, las circunstancias exigían exactamente eso. Su primer desafío provino del cuerpo de genízaros, los soldados de élite, cuya lealtad determinaba la supervivencia del imperio. Se trataba de hombres criados en estrictas tradiciones, de poder masculino, y veían el gobierno de la mujer como una amenaza al orden natural. La respuesta de Kösem mostró la profunda comprensión del poder que había adquirido a través de años de política palaciega. En lugar de enfrentarlos abiertamente,
Gobernaba a través de intermediarios de confianza y representantes masculinos, lo que le permitía mantener su influencia mientras conservaba la ilusión de autoridad masculina. Las finanzas del imperio presentaban otro desafío urgente. Años de costosas guerras habían vaciado el tesoro, mientras gobernadores provinciales, corruptos, desviaban los ingresos fiscales hasta que alcanzaron niveles peligrosamente bajos. Kösem introdujo reformas que reflejaban su profundo conocimiento de la política financiera. Reorganizó el sistema tributario y eliminó puestos gubernamentales innecesarios que solo servían para enriquecer a funcionarios corruptos. Estas medidas no fueron actos de alguien que pretendía gobernar. Demostraron el auténtico arte de gobernar de una mujer que comprendió que la fuerza del imperio dependía, en última instancia, de su economía. Sus decisiones en política exterior fueron igual de astutas. El Imperio Otomano se enfrentaba a amenazas en dos frentes. Las fuerzas persas que avanzaban desde el este y las potencias europeas que lo hacían desde el oeste. Tradicionalmente los sultanes lideraban las campañas, pero Murad era demasiado joven para hacerlo. Kösem manejó la situación gracias a las conexiones diplomáticas que había forjado durante el reinado de Ahmed, manteniendo vínculos con los enviados extranjeros y dirigiendo la acción militar mediante generales leales que respetaban su mando. La parte más difícil de su regencia fue preparar a Murad para tomar el poder. Cada lección de liderazgo, cada debate político y cada decisión sobre estrategia de guerra ponía a prueba si el joven aceptaría su influencia o intentaría distanciarse de maneras que pudieran poner en peligro tanto a la madre como al hijo. Kösem gestionó este desafío con gran habilidad, cediendo lentamente la autoridad mientras se aseguraba de que su propia posición se mantuviera a salvo. Los testigos de la época se esforzaban por creer lo que veían. Los enviados europeos informaron que el Imperio Otomano estaba gobernado, en efecto, por una mujer sin título oficial, pero sus palabras tenían más peso que las de visires o generales. Los eruditos islámicos debatían si su gobierno se ajustaba a la ley religiosa, mientras que los administradores obedecían sus órdenes simplemente porque la alternativa era el caos. Su muerte, el 2 de septiembre de 1651, fue tan dramática como su vida. Estrangulada con cordones de cortina por hombres enviados por su propia nuera, Kösem Sultan murió como había vivido durante casi 50 años, luchando por el poder en un mundo que jamás pretendió que alguien como ella lo ostentara. Su muerte marcó el fin de una era que los historiadores posteriormente denominaron el Sultanato de las Mujeres, una época en la que la ambición y la inteligencia femeninas transformaron uno de los mayores imperios del mundo. Desde las colinas repletas de ovejas de Tenos hasta los salones de mármol del palacio de Topkapi, la trayectoria de Kösem mostró la dura realidad de la supervivencia en un sistema construido para consumir a los desposeídos. Convirtió el dolor en estrategia, la debilidad en autoridad y el cautiverio en dominio. Sin embargo, su historia también destaca las contradicciones que enfrentaron las mujeres que se atrevieron a gobernar desde la sombra. Cómo los mismos talentos que las elevaron al poder las convirtieron finalmente en blanco de la destrucción. La joven aldeana, una vez regañada por soñar despierta mientras rezaba, se convirtió en la artífice de la política imperial, la defensora de los herederos y la pesadilla de quienes juzgaron mal la inteligencia femenina disfrazada de obediencia. Puso fin al fratricidio real, trajo estabilidad a un imperio en crisis y demostró que la brillantez política podía surgir de los lugares más inesperados. Aún así, su legado permanece enredado. Sobrevivió dominando un sistema basado en la explotación humana, ascendiendo en instituciones que arruinaron a innumerables personas. Su poder estaba ligado a las mismas fuerzas que le habían arrebatado a su familia y borrado su identidad de nacimiento. La mujer que una vez se llamó Anastasia murió como Kösem, tras haber vivido tanto tiempo como otra que quizá olvidó quién era en realidad. Hoy, los turistas recorren las habitaciones donde una vez gobernó con un poder invisible. Los guías cuentan historias suavizadas de la vida en el harén
que ocultan la brutal realidad de la política imperial. Los patios que una vez resonaron con planes que moldearon el destino de millones, ahora resuenan con clics de cámara, en lugar de conspiraciones susurradas. Pero en los archivos de Estambul, en las cartas de los gobernantes europeos y en los registros oficiales de un imperio caído, aún existen pruebas de sus logros. Una esclava que cambió las reglas de sucesión, una concubina que gobernó tierras en 3 continentes, una mujer que demostró que la determinación y el intelecto podían superar casi cualquier barrera, aunque tal triunfo exigiera un precio terrible. Su historia nos obliga a afrontar preguntas inquietantes sobre el poder, la supervivencia y los sistemas que limitan el potencial humano. ¿Cuántas otras mentes brillantes fueron silenciadas por cadenas que no pudieron romper? ¿Cuántos futuros líderes fueron aniquilados por instituciones aterrorizadas por sus capacidades? ¿Cuántas historias de cambios extraordinarios permanecen ocultas en los rincones olvidados de la historia? La vida de Qasem Sultan nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros de la humanidad, el coraje y la inteligencia pudieron transformar lo que parecía inmutable. Su ascenso de prisionera a soberana es prueba de la fuerza imparable de la ambición. Incluso cuando la ambición existe dentro de sistemas diseñados para destruirla, la asustada quinceañera que una vez oyó caballos acercarse a su aldea, jamás soñó con el imperio que algún día comandaría. Sin embargo, quizás esa sea la lección más profunda de su extraordinaria vida, que no podemos conocer realmente nuestros límites hasta que el destino nos exija descubrir la fuerza que anida en nuestro interior.